¿Estás listo? Perfecto, gracias. Siendo ustedes de noveno, este va a ser material, lo estamos grabando por dos razones. Uno, porque se van a empezar a subir las mejores presentaciones a YouTube para que conozcan esto que estamos haciendo. Lo otro es porque va a ser precisamente material del trabajo de nosotros, es decir, material que van a ver, cómo se está procesando, qué es lo que se supone que ustedes deben hacer. En algunos casos, de pronto también señalar algunos fallos que se puedan estar cometiendo para que ustedes mejoren. En este orden de ideas, pues necesitamos tener también la mejor calidad de sonido posible, por eso también les pedimos que al máximo disminuyamos como la posibilidad de ruido que se pueda generar, porque reitero, es un material que principalmente los que se van a ver inmediatamente afectados por ese material van a ser ustedes. ¿Listo? Esta es una presentación de corte académico formal. Siempre digo esto, pero es supremamente necesario. Celulares o aparatos electrónicos o apagados o en silencio, de tal manera que no interfieran, y las intervenciones se realizan al final de la presentación. Esta es una de las presentaciones más técnicas que hay, es una de las intervenciones más precisas y más apropiadas de un lenguaje propio de la biología. Entonces también hay que estar muy atentos, muy pendientes. Si les surgen preguntas, si les surgen cuestionamientos, la idea es que al final, después de la intervención de la mesa del jurado, ustedes pueden hacer las preguntas que crean convenientes. Reitero una observación que se le hace siempre a la mesa del jurado: las preguntas u observaciones que vienen de parte del auditorio no deben afectar la evaluación que ustedes hagan del trabajo, porque es precisamente lo que nos garantiza que ellos puedan expresarse con más facilidad. Es decir, sus preguntas, sus inquietudes no van a afectar la evaluación que se le haga a María Camila. ¿Listo? El proceso ustedes ya lo conocen, es muy sencillo. María Camila tiene su tiempo de exposición de aproximadamente 40 minutos, tiempo después del cual ya viene la intervención de la mesa del jurado, en este caso Nelly González como asesora y María del Socorro Gil en la parte del jurado. ¿Okay? Sin entonces nada más que añadir, María Camila, Buenos días, mi nombre es María Camila Londoño y hoy les voy a presentar mi trabajo de grado titulado Estimación y comparación de los valores genéticos y ambientales de 6 variables. El frijol es un grano bastante conocido en todo el mundo. Este ha sido considerado como una alternativa en la comida de las familias debido a que es un alimento muy económico y posee un alto valor nutricional, ya que tiene altas cantidades de proteínas, vitaminas, minerales y de carbohidratos. Asimismo, es un cultivo que tiene varias ventajas. Se puede adaptar a diferentes tipos de suelo, su producción es de bajo costo y es un alimento de fácil almacenamiento. Por consiguiente, ha sido utilizado como una herramienta para combatir al hambre mundial. Particularmente Latinoamérica es la zona en donde más se produce y más se consume el frijol. Y también ha sido considerado como uno de los productos básicos de la economía y de la nutrición campesina. Dicho lo anterior, se planteó la siguiente pregunta-problema: ¿cómo se pueden estimar y comparar los valores genéticos y ambientales asociados a la expresión de rasgos fenotípicos de la producción de 6 variedades de frijol común cultivadas en un invernadero, teniendo en cuenta las condiciones ambientales como cantidad de agua y nutrientes suministrados? Para dar una posible respuesta a esta pregunta-problema, se planteó la siguiente hipótesis, la cual consiste en obtener información experimental que, debidamente analizada bajo los modelos matemáticos como análisis de varianza y modelo de medias, permite estimar los valores genéticos, ambientales e interacción genético-ambiental asociados a la producción del frijol. Y también, para poder llevar a cabo la investigación, se plantearon los siguientes objetivos específicos. El primero consiste en estimar la diversidad genética existente en el germoplasma de frijol evaluado para rasgos asociados a la producción del frijol. El segundo, en manipular el efecto ambiental, en este caso el agua, para poder determinar rasgos o caracteres deseables en el frijol. El tercero, en seleccionar genotipos de frijol destacados con base a la descomposición de su expresión fenotípica. Y por último, aprovechar con fines prácticos de producción los valores genéticos, ambientales y de interacción genético-ambiental que determinan la expresión de rasgos asociados a la producción de frijol en esta muestra de germoplasma. Como justificación de este trabajo, lo escogí porque desde muy pequeña me interesaba mucho las ciencias naturales, en especial la biología, y es un área con la que encuentro afinidad
y he venido fortaleciendo a medida que avanzo mis estudios en el colegio. Sumado a esto, es un trabajo que abarca varias áreas de conocimiento como lo es la fitogenética, la botánica, la bioquímica y la estadística. Por lo tanto, los estudiantes del colegio podrán ver en este trabajo los temas vistos en clase aplicados a la vida real. Sumado a esto, pienso que podría serle útil a la Biblioteca Institucional de Gimnasia La Colina, puesto que no se ha realizado ningún trabajo como este anteriormente. Por lo tanto, enriquecerá no solo mis conocimientos, sino también el de los estudiantes o de las personas que estén interesados en consultar sobre un tema relacionado. En el marco teórico se investigó acerca de los aspectos que se deberían tener en cuenta para poder realizar la experimentación. Entre estos se encuentra el frijol. El frijol es una leguminosa de color, forma y dimensiones variables. Este hace parte de un grupo de plantas que se caracteriza principalmente porque su fruto es una vaina y de esta vaina se obtienen unos granos que se pueden utilizar como alimento o como semilla para que germine otra planta. De acuerdo con el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, el frijol se cultiva desde los 800 hasta los 2400 metros sobre el mar y a unas temperaturas de 10 hasta 27 grados centígrados. También se investigó sobre las variedades de frijol que iban a ser estudiadas, las cuales son el frijol negro o las caraotas negras, el frijol cargamanto y los blanquillos, y las otras tres variedades fueron otorgadas por el CIAT y hacen parte que fueron genéticamente modificadas y hacen parte de un proyecto llamado Harvest Plus que tiene como objetivo crear líneas nuevas de frijol que sean resistentes a sequías y que tengan altas cantidades de hierro y zinc. Para poder llevar a cabo el trabajo de campo se investigó sobre los métodos de siembra, del cual se escogió el método de siembra a mano, ya que era el más sencillo y al único al cual se tenía acceso. Y sobre los sistemas de riego, del cual se escogió el sistema de riego gota a gota, ya que este es un sistema de riego localizado en donde solo se aplica agua donde es necesaria, por lo tanto hace que las pérdidas sean pocas, de modo que hace a este sistema amigable con el medio ambiente. Por otro lado, se investigó acerca del genotipo y del fenotipo de un individuo, donde el fenotipo se definió como la expresión física resultado del conjunto de genes que posee el organismo y de las interacciones con el entorno o con el ambiente. Este reconoce rasgos particulares que se lean genéticamente y hacen al individuo diferente a cualquier otro en su misma especie. Y al genotipo se definió como el conjunto o el juego de genes que están presentes en el organismo. También se investigó acerca del valor genético, el efecto ambiental y el efecto de interacción genético-ambiental. El valor genético se definió como la capacidad genética o el potencial genético que tiene un organismo para expresar sus rasgos físicos. Es decir, es todo el aporte que los genes le pueden dar al organismo para que éste exprese sus rasgos fenotípicos. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería que la producción de granos y de vainas de un cultivo está determinada por la capacidad genética que éste tiene. El efecto ambiental se definió como todas ese conjunto de variantes generadas por el ambiente que hacen posible o no la expresión de un rasgo. Un ejemplo de esto puede ser el clima, el suelo, el agua, la luz, las intervenciones con el humano, las labores agrícolas o las intervenciones con otro organismo, etc. Y por último, el efecto de interacción genético-ambiental se definió como los cambios o las modificaciones que tiene un fenotipo, y este depende del genotipo y de las interacciones que se tuvo con el ambiente a medida de que el organismo crecía. Un genotipo puede ser afectado por un ambiente de manera favorable o desfavorable. Es decir, que el genotipo puede responder de manera diferente dependiendo del ambiente en que se encuentre. Por ejemplo, un frijol que está acostumbrado a crecer en un ambiente seco no va a responder de la misma manera y sus rasgos físicos no se van a expresar de la misma manera así este crece en un ambiente húmedo. Por otro lado, se investigó acerca de los modelos de análisis que fueron utilizados en la investigación. En este caso se utilizó el modelo de análisis de varianza o ANOVA, el cual fue
pues en esta investigación fue desarrollado por un software estadístico de la Universidad Nacional de Palmira llamado Statistical Analysis System, o SAS, el cual descompone la variación total de una variable en sus fuentes originales de variación, las cuales en este caso se utilizaron los valores genéticos y los efectos ambientales y el error experimental. Luego, este análisis nos permite determinar si los valores estudiados son parecidos o diferentes en cuanto a las variables. Y el otro modelo utilizado fue el modelo de medias, el cual nos permite estimar los valores genéticos, ambientales e interacción genético-ambiental por medio de la siguiente fórmula, la cual dice que la expresión de un determinado genotipo en un determinado ambiente es igual a la media fenotípica general más el valor genético más el efecto ambiental más el efecto de interacción genético-ambiental, en donde la media fenotípica es igual a la suma de todos los datos sobre el número de datos. El valor genético es igual a el promedio de los valores genéticos en los tres diferentes ambientes menos la media fenotípica, y el efecto ambiental es igual a el promedio de un ambiente en los 6 diferentes genotipos menos la media fenotípica. Y el efecto ambiental se encuentra despejándolo de toda esta fórmula. En el capítulo propositivo se construyó un invernadero artesanal con el fin de realizar una siembra controlada para poder así calcular la capacidad productiva del germoplasma de frijol estudiado. También se manipuló el efecto ambiental para crear 3 diferentes ambientes y para poder ver qué ocurría cuando había escasez o abundancia de agua. Al cabo de los 3 meses se realizó la cosecha y se contaron y se pesaron el número de vainas y de semillas por planta, y con estos datos se hizo un análisis estadístico en donde se utilizaron las variables número de vainas, peso de vainas, número de semillas, peso de semillas y el tamaño de la semilla. Y finalmente se determinó los valores genéticos, los efectos ambientales y los efectos de interacción genético-ambiental de todos los genotipos de trigo. Primero se construyó un invernadero artesanal compuesto de guadua, madera y que era cubierto por una tela tul y por un plástico transparente calibre 5, el cual únicamente cubría el invernadero cuando llovía para evitar que éste se inundara. Las plantas fueron sembradas en bolsas y distribuidas de la siguiente manera en el invernadero, en los diferentes 3 bloques. El bloque 1 era el bloque que tenía el caudal más alto, el bloque 2 el que tenía un caudal medio y el bloque 3 constaba con un caudal bajo, el cual era regulado por el sistema de riego por goteo que pueden ver aquí, el cual constaba con una manguera principal, y de esta manguera salían otras 6 mangueras más pequeñas que eran las que le distribuían agua a todo el invernadero. En cada bloque se sembraron 10 plantas por variedad para un total de 60 plantas por bloque. Y las plantas fueron nombradas de la siguiente manera en el invernadero. Al frijol negro se le nombró como genotipo 1, al frijol blanco como genotipo 2, a las 3 variedades otorgadas por el CIAT, que son estas de aquí, se les nombró como genotipo 3, 4, 5, y al frijol cargamanto se le nombró como genotipo 6. Y fueron distribuidas de la siguiente manera en el invernadero. El bloque azul, como pueden ver, es el bloque 1, el que contaba con un caudal alto. El naranja es el que contaba con un caudal medio, y el verde el que contaba con un caudal bajo. Al frijol cargamanto y a los blanquillos se les ubicó en la parte más alta del invernadero, debido a que estas crecen hacia arriba, ya que es una planta tipo enredadera, mientras que las otras crecen hacia los lados, ya que es un tipo arbusto. Entonces se les ubicó a los lados del invernadero, en donde es más bajo, en donde pues la altura es menor. Y se determinó el siguiente horario de riego, el cual dependía de la semana en que se encontraba la planta desde que se había realizado la siembra y del estrato en que ésta se ubicaba. Por ejemplo, durante las primeras 2 semanas, el estrato 1 se regó durante 12 minutos, mientras que en el estrato 3 se regó durante 8 minutos. Y al cabo de las 9 semanas después de la siembra se regó en el estrato 1 durante 21 minutos, mientras que en el estrato 3 se regó durante 16 minutos. También
Antes de realizar la siembra, a las semillas se les aplicó un fungicida protector y un fertilizante con el fin de garantizar el buen desarrollo de estas. Se les aplicó el fertilizante triple 14, el cual contiene 14% de nitrógeno, fósforo y potasio, y el fungicida protector fue el Pitavax, que es el cual le da este color rojo a las semillas. Luego de realizar la cosecha, se contaron y se pesaron el número de vainas y de semillas por planta, y se evaluó el peso de unidad de las semillas, es decir, el peso de 100 granos por planta, como forma de evaluar el tamaño de la semilla. Y estos datos fueron enviados a la Universidad Nacional de Palmira para que fueran analizados por el software estadístico. Luego de que la universidad mandó los resultados que arrojó el software, se realizó la siguiente tabla, en donde se encontró de que el comportamiento de las variedades frente a las 5 variables estudiadas fue completamente diferente, es decir, se encontró diferencias altamente significativas, lo que quiere decir que los datos eran muy dispersos. Mientras que en cuanto a los ambientes, pues los estratos aquí, se encontró de que no habían diferencias significativas, lo que quiere decir que eran muy parecidos, con excepción a la variable número de granos, en la cual sí se encontró diferencias altamente significativas. Después se realizó el análisis de medias, en donde se determinó el valor genético, el efecto ambiental y el efecto de interacción genético-ambiental de todos los genotipos en las 5 diferentes variables. Para poder encontrar estos valores, primero se tuvo que encontrar la expresión fenotípica de cada genotipo en los 3 diferentes ambientes. Esta se hizo sacando el promedio de los resultados que arrojó cada planta en los 3 ambientes. Por ejemplo, se sacó el promedio de los resultados que dio el genotipo 1, el frijol negro, en el estrato número 1 para la variable número de vainas. Y lo mismo se hizo para todos los genotipos en todos los ambientes y nos dio todos estos datos de aquí. Luego se encontró el promedio de los genotipos en los 3 diferentes ambientes. Entonces se encontró el promedio del genotipo 1 en los 3 estratos y nos dio este promedio de aquí. Y lo mismo se hizo para los ambientes. Se sacó el promedio de todos los ambientes en los 6 diferentes genotipos y nos dio estos datos de acá abajo. Después se calculó la media fenotípica, la cual es esta de aquí, sacando el promedio de los promedios de los genotipos, o también se puede sacar sacándole el promedio de los promedios de los efectos ambientales. Ya después, para encontrar el valor genético y los efectos ambientales de las variedades, se le restó al promedio de los genotipos la media fenotípica y nos dio estos resultados de acá. Estos son los valores genéticos de todos los genotipos en la variable número de vainas. Y para sacar el efecto ambiental se le restó la media fenotípica al promedio de los efectos ambientales y nos dio estos de acá. Por último, para encontrar el efecto de interacción genético-ambiental, se despejó de la fórmula general del modelo, la cual es esta de acá, y quedó de la siguiente manera, que dice que el efecto de interacción genético-ambiental de un determinado ambiente de un determinado genotipo en un determinado ambiente es igual a la expresión fenotípica menos la suma de la media fenotípica, el valor genético y el efecto ambiental. Ya después de haber realizado la parte experimental, se analizaron los resultados, en donde se encontró que para las 5 variables en estudio, las variedades fueron completamente diferentes. Esto quiere decir que en el invernadero se contaba con una gran diversidad genética. Mientras que se encontró que el efecto ambiental, el cual fue medido a través de los estratos, no presentó diferencias significativas. Lo que quiere decir que sí se logró manipular el efecto ambiental, aunque no causó un mayor impacto en la expresión fenotípica de las variables. Y con respecto al análisis de medias, se sacó todos los valores ambientales y todos los efectos de interacción y efectos ambientales de todas las variedades y de todos los ambientes. Fueron clasificados y estos fueron los mejores valores genéticos que se encontraron. Para la variable número de vainas, el mejor genotipo fue el genotipo 4, el cual fue uno de los que fue otorgados por el CIAN, que fue genéticamente modificado,
Para la variable número de granos, el mejor genotipo fue el frijol negro, y para las demás variables, que son peso de vainas, número de peso de granos y tamaño de semilla, fue el frijol cargamanto. En cuanto a los ambientes, se encontró que el ambiente más ideal para el frijol fue el estrato 2, el cual era el estrato con un caudal medio para la variable número de vainas, y el estrato 3, que era el ambiente seco, fue el ambiente más ideal para todas las demás variables. Y en cuanto a los efectos de interacción genético-ambiental, se encontró que el mejor efecto de interacción lo tuvo el frijol cargamanto en el ambiente 1, que era el ambiente más húmedo, para la variable número de vainas. Para la variable peso de vainas también fue el frijol cargamanto, pero este fue en el ambiente 2, el cual es el que consta con un ambiente medio. Y para las demás variables, el mayor efecto de interacción lo obtuvo el frijol cargamanto en el estrato 3, el cual es el ambiente seco. Después de haber realizado la experimentación y el análisis de resultados, se llegaron a las siguientes cuatro conclusiones. La primera es que se encontró una alta diversidad en las variedades estudiadas. La segunda, en que sí se logró manipular el efecto ambiental, aunque este no generó un mayor impacto en la expresión de los rasgos fenotípicos de las variedades. El tercero, en que se logró seleccionar genotipos de frijol destacados. Y por último, que se pudo determinar los valores genéticos, ambientales y de interacción genético-ambiental. Por lo tanto, la hipótesis se valida y la pregunta-problema pues se logró responder. Gracias. Entonces, a la intervención. Bueno, María Camila, pues te felicito por tu presentación. Si recuerdo desde cuando te dejé, digamos, como estudiante al día de hoy, pues sí ha sido un paso significativo. Hay grandes avances, sobre todo en tu disposición a la oralidad. Me sorprende positivamente cómo eres capaz de defenderte ante un auditorio, sobre todo con terminología tan compleja, ¿sí? Porque escogiste un tema que es un tema de biotecnología con unos análisis estadísticos delicados, ¿sí? Y poder, digamos, manejar el discurso con eso tiene un grado de dificultad inclusive mayor al de un estudiante de bachillerato. Para un chico de universidad bien podría ser bastante difícil todavía. Entonces, pues logras, digamos, dar cuenta de lo realizado, es didáctica tu presentación, se hace una comprensión. Entonces, frente a digamos, a la presentación, te felicito. Me parece que puedes, digamos, tranquilamente sentir que avanzas notoriamente en ese sentido. Hay unas preguntas al respecto que no aparecen ahí en las conclusiones, pero sí quisiera hacer. Como te digo, es un tema complejo y quisiera preguntarte qué te dejó el trabajo a ti, o sea, ya como reflexión. ¿Qué aprendizaje puedes reconocer más allá de haber comprobado si la hipótesis se validó con las conclusiones? ¿Tú qué pudiste, digamos, reconocer allí en el proceso, en el trabajo? Pero además, si tuvieras, por ejemplo, que comentarle a un agricultor hoy en día qué frijol usar, ¿cuál sugerencia podrías dar? Pues yo, al principio, antes de hacer el trabajo, pues yo pensé que era como el frijol negro, pues no sé, porque en realidad tenía como esa visión de que era el que mejor se iba a desarrollar. Pero ya después como de analizarlo, de realizar la siembra, pues que yo estuve presente en la cosecha y todo eso, pues vi que el que mejor se expresó, y pues los datos lo dijeron, fue el frijol cargamanto. Pues porque es el que más gusto pues tiene, el que mejor sabe, pues el que más le gusta a las personas.
y pues fue como el que mejor se adaptó a los tres ambientes. Como pudieron ver, el que tuvo mejor efecto de interacción pues fue ese, y pues también contó con un gran valor genético. Y a ti como persona, ¿qué te deja? O sea, quizás es un trabajo por cumplir, digamos, un requisito, ¿sí? Hay una disposición, hay ayudas externas, pero si tú tuvieras que hablar, por ejemplo, de esto, del frijol como una opción económica, ¿qué podrías decir? Bueno, pues en ese caso la verdad es que yo no sabía. Cuando realicé la investigación fue que me di cuenta de que pues en realidad el frijol pues tiene muchísimas ventajas, ya que pues es un alimento que tiene muchas proteínas y pues es muy nutritivo, y aparte de eso es un alimento que es fácil pues de producir y es muy económico. Entonces pues sobre todo las familias de bajos recursos pues las podrían utilizar como para poder tener una alimentación balanceada. Y pues como yo dije al principio de la introducción, ha sido pues como en este momento, por ejemplo, yo vi cuando investigué lo del CIAC que está siendo como utilizado como herramienta para combatir la desnutrición. Entonces pues me parece muy bien que el frijol pues como que pueda pues hacer como que ser parte de un proyecto tan grande como lo es pues el hambre y la desnutrición mundial. Muy bien. Destaco, por ejemplo, todo el rigor en el proceso científico. Obviamente, pues es evidente que hay colaboración o asesoría externa del CIA y de la Universidad Nacional. Y tú lo estás diciendo, el frijol ha sido utilizado como la opción para la nutrición en el mundo, y se guardan todos los recursos genéticos a posterior, ¿no? O sea, ellos tienen los germoplasmas de todo eso. Hay otras variedades que no aparecen allí y que hoy en día son el sustento de grandes zonas rurales del país, ¿no? Tú nos citaste otras variedades de frijoles, hay muchísimas, pero muchas no aparecen allí, pero tú citas el cargamanto, que es la comercialmente aceptable, ¿no? Pero muy bien. De acuerdo a las observaciones que ella hace, uno se encuentra con interesante que una variedad común como el cargamanto pueda expresarse de una manera tan diversa, gracias, con gran diversidad genética, frente a variedades que fueron realizadas o que fueron diseñadas por el CIA, como el SBR16 o como las diseñadas por el CIA. De todas maneras, la variedad común, por llamarla de alguna manera, tuvo una mayor variedad genética que la variedad del CIA, por ejemplo, o las variedades, porque fueron tres. Además, es bien importante que se pueda, por ejemplo, pensar en un trabajo que tiene una implicación en algo que es la sostenibilidad de la alimentación, por ejemplo. O sea, es un elemento ponderante hoy en la economía, y que la gente le está trabajando, pero no por el frijol en sí, sino porque es una opción alimentaria. ¿Sí? Bueno, María Camila, ya han dicho muchas cosas favorables. Yo quiero decirte que para mí fue muy agradable trabajar contigo. Más que una asesora, me sentí como una acompañante de tu trabajo. Quiero resaltar profundamente lo que más me llamó la atención de tu trabajo, es esa habilidad para la investigación. Ojalá la puedas potencializar en el futuro con la elección profesional que tú vayas a hacer. Realmente te vi con una rigurosidad en cada una de las fases de la investigación, desde la pregunta, la profundización en el marco teórico, el diseño del experimento tan coordinado, tan meticuloso. No te rendiste ante la complejidad, porque es un tema bien complejo, y terminaste muy bien. Realmente fuiste muy rigurosa en todo el proceso de investigación. Quiero felicitarte de verdad, porque reflejaste también una autonomía intelectual importantísima que muy pocas veces se ve. Fuiste una niña que solita fuiste investigando y te apropiabas de los conceptos que eran lo más importante. Entonces, muchas felicitaciones y te deseo de verdad muchos éxitos en el futuro, porque sé que eso que te llevas lo vas a poner al servicio en tu carrera. Un elemento adicional que quiero señalar antes de darle paso al auditorio, y es, en algunos momentos la tosudez también es necesaria. Y hablo de tosudez en este sentido
de manera Sí, positiva. eso puede ser un talento. Porque es una terquedad frente a lo que le decíamos en algunos casos, hace esto, lo otro. No, yo voy a hacer esto porque tal y tal y tal cosa, y es por aquí. Ya va a embarrar. No, lo que para algunas otras personas pudo haber sido meter la pata, para ella fue salir avante, porque se organizaba sobre esos obstáculos, se autoexigía mucho y organizaba muy bien las cosas frente a lo que se encontraba. Entonces esa tosudez en ese sentido fue muy importante para ti, para encontrarte con un rigor metodológico muy fuerte. Es uno de los trabajos de los que he acompañado durante todo este tiempo que son tan rigurosos metodológicamente, y eso es completamente necesario. Doy paso al auditorio, preguntas, observaciones, inquietudes. No, pues la primera que todo felicitarte porque sé que bueno, es un tema fácil, pero yo tenía una pregunta que era como, o sea, ¿cómo hiciste para escoger que fuera un frijol, o sea, como que tu tema fuera sobre los frijoles? ¿Y cómo fue como el proceso de la siembra y todo eso? Bueno, pues es que al principio a mí pues siempre me gustó mucho la biología, entonces yo quería hacer un trabajo científico y pues me llamaba mucho la atención la genética, pero pues, o sea, trabajar genética en humanos pues era muy complicado. Entonces pues lo hice en plantas y pues mi papá tiene un amigo que es agrónomo y pues él me recomendó que trabajara con el frijol, pues porque, o sea, como yo dije, es una variedad que se adapta como a todo tipo de suelos, pues lo podría sembrar como en mi finca, por ejemplo. Entonces pues era como el más fácil con el que podía trabajar. Entonces pues por eso fue que decidí el frijol y pues él pues como que sí me asesoró y me recomendó muchas cosas y pues así fue que terminó dando ese trabajo. Antes de continuar con tus dificultades, ¿cuáles fueron esas dificultades con las que te encontraste? Bueno, pues él sería el manejo del tiempo, porque a veces, o sea, yo tenía como tanto que hacer que ni siquiera sabía como por dónde empezar, entonces pues me tocaba como mucho organizar mi tiempo, y pues también que no me cogiera la tarde, no solo pues como con las entregas de monografía, sino con el colegio y pues el ICFES y todo eso, pues fue difícil, pero pues la máxima recomendación es que sepan manejar su tiempo, si lo saben manejar ya no tienen ningún otro problema. Observaciones, inquietudes entonces. Para todos los que van a sustentar el sambo, uno le da muchos nervios y ansiedad porque no es fácil para estar en un auditorio explicar un tema y pues sobre todo el tuyo que tenía un grado de mayor dificultad y de verdad lo hiciste excelente y no solamente por el hecho de que pues, explicarlo, sino también el hecho de que lograste como tratar de ponerlo a un nivel de que tu auditorio lo entendiera. Entonces, felicito por eso. Bueno, pues Cami, lo cierto por la voz. Primero felicitarte porque sé que no ha sido un trabajo fácil, pues empezando por la parte de la plata, porque gastaste mucha plata en este trabajo, pero desde el principio todo el mundo decía como lo que le des a tu trabajo, es re aburrido, pero lo disfrutaste y así por ahí, como decía Diego, pues como que nunca te rendiste y esa terquedad que tenías frente a lo que Diego te decía, como que hizo que llegaras a todo eso. Y también presentaste muy bien. Gracias. Yo te quiero felicitar porque, aparte de que hiciste un trabajo difícil y todo eso, porque te dedicaste y